5%. Y comenzamos ya las claves de la tarde porque, bueno, estamos bastante seguros de que Stoltenberg además va a hacer esa comparecencia dentro de unos minutos. Nos quedaremos a medias, pero retomaremos estas claves en cuanto podamos. Pero comenzamos ya. Hace ya más de medio año desde que la Unión Europea decidió cortar lazos con el petróleo de Rusia y que puso en marcha ese embargo al crudo que llegaba a través del mar, al crudo que era del país de Vladimir Putin, claro, y también hace más de medio año desde que se impuso por parte de la Unión Europea ese tope a los precios del petróleo de Rusia. Bueno, desde entonces, el porcentaje de Rusia en las importaciones de crudo de la Unión Europea se ha reducido mucho. De hecho, hay fuentes que aseguran que ahora el mayor suministrador de petróleo de Europa es Estados Unidos, en realidad. Pero ojo, porque en los últimos días hemos tenido un anuncio que podría hacer que Europa pueda depender más del petróleo de dentro de sus fronteras. La noticia la ha dado Rumanía, una importante petrolera del país balcánico, anunciado hace solo unos días, que ha descubierto una gran reserva de hidrocarburos en su país. Se trata de OMV Petrom, la mayor compañía de petróleo establecida en el país rumano. Ha localizado las mayores reservas de petróleo y gas natural de la nación, del país, de Rumanía, en las últimas décadas. Bueno, en total, el yacimiento tiene lo equivalente a más de 30 millones de barriles recuperables de petróleo y de gas natural. Eso equivale a 3/4 partes de todos los hidrocarburos que la compañía ha sido capaz de producir el año pasado, en 2022. Claro, es verdad que ese descubrimiento de este yacimiento puede ser un soplo de aire fresco para Rumanía, desde luego, porque 30 millones de barriles son bastantes. Pero claro, cuando estamos hablando, en este caso de Europa, ¿supone también ese soplo de aire fresco? ¿Puede este yacimiento de petróleo relajar la dependencia de Europa del exterior a la hora de comprar crudo? Bueno, pues la respuesta rápida y simple es que probablemente no. Como les hemos dicho antes, el yacimiento cuenta con unos 30 millones de barriles de petróleo y de gas. Pero claro, piensen en cuánto consume Europa. Según el último informe mensual de la OPEP, vamos a ver si los compañeros pueden ponerles el gráfico, ahí lo tienen, consumimos en Europa, lo están viendo ustedes ahí, unos 13 millones y medio de barriles de petróleo cada día. 13 millones, es decir, que el yacimiento de Rumanía, con 30 millones en total, claro, nos valdría para satisfacer la demanda ni de 3 días completos, claro. Esto teniendo en cuenta que solo utilizáramos petróleo de esta reserva de Rumanía. La cosa es que el país es, bueno, Rumanía es una de las pocas salvaciones que tiene el viejo continente dentro de sus fronteras. De hecho, la secretaria de Estado de Comercio del país dice que Rumanía es uno de los pocos países europeos con reservas de petróleo. Tiene campos de petróleo en explotación en la zona de Ploiești y unas reservas también estimadas equivalentes a 600 millones de barriles. La producción diaria ha ido descendiendo en los últimos 20 años y ha pasado de 100.000 barriles diarios a apenas 59.000 diarios también a finales de 2022. Pero estos datos, claro, explican, por tanto, por qué, según explica a EFE la experta rumana en energía Eugenia Gusilov, ese descubrimiento del yacimiento es una muy buena noticia para alguien, para Rumanía, que bueno, hasta ahora dependía en gran medida de la importación. Concretamente, 2/3 del petróleo que consume los importa de fuera. Pero claro, la experta también recalca, el descubrimiento puede ayudar a la Unión Europea a poner fin a esa compra de petróleo ruso, pero claro, que ayude no implica que esa ayuda realmente pueda servir de mucho. Como decíamos antes, Rumanía tiene 600 millones de barriles de petróleo en sus reservas de crudo, pero claro, eso no es nada en comparación con las reservas, por ejemplo, de Arabia Saudí, que tiene unas reservas de 260.000 millones de barriles, Rumanía 600, recuerden, y este yacimiento en concreto 30 millones de barriles, mientras que aquí en Europa cada día, según datos del último informe mensual de la OPEP, cada día estamos consumiendo 13 millones y medio de barriles. Claro, con este yacimiento, como les decía, realmente apenas tenemos para ni siquiera 3 días completos. Por lo tanto, sí, ocupa los titulares este hallazgo petrolero que se ha encontrado, que se ha descubierto en Rumanía. Un hallazgo petrolero, desde luego, importante si lo medimos en términos absolutos, pero ya saben ustedes que en esto de la economía todo hay que medirlo en términos relativos. ¿Cuántos son 30 millones de barriles para Europa? Pues en este caso poco. No va a salvarle de tener que comprar o seguir comprándole petróleo a Rusia, por lo tanto, porque seguimos comprándole. Es verdad que tenemos ese tope a los precios del petróleo,
Es verdad que tenemos ese embargo al crudo que llega desde el mar, pero todavía hay países que siguen comprándole petróleo a Rusia, desde luego.